Gracias. Y invito a acompañarme en la última prédica del Sermón de Monte. Interesante que se puede mover mi móvil si quiere. El 17 de febrero del año pasado hice la primera prédica sobre este sermón, la introducción. Y no me di cuenta que había predicado por más de un año sobre 3 capítulos. Pero espero que ha sido una bendición. Yo sé que yo he beneficiado preparándome. Y en vez de sentir más fuerte, yo veo que este mensaje me ha ayudado a recordar que realmente soy débil y cada día necesito aclamar al Señor por la ayuda, examinar el fuente, el fundamento de mi vida. Y espero que este sermón se pueden ayudarnos hoy de hacer esta evaluación. Jesús en este sermón, como hemos dicho, está hablando con los ciudadanos del reino, con los futuros ciudadanos. Entonces, él ya había terminado su sermón y en esta última parte del capítulo 7 está dando unas aplicaciones a su sermón. Está ayudando a poner un parábolas para ayudarnos a poner su enseñanza a práctica. Entonces, una cosa importante que ya hemos visto es que Jesús nos ha recomendado, ha dicho que tenga cuidado por los falsos profetas que anda ahí hoy en día predicando por internet, muchas partes. ¿Y por qué debemos tener cuidado? ¿Y por qué debemos saber cómo identificarlos? Y una cosa que hemos compartido, quizás no pensamos mucho, es muchos de los falsos profetas, bueno, dicen cosas que son incorrectas, pero también quizás lo más grave es que no dice lo que es importante decir, que habla de lo bueno, que Dios ama, pero no enfoque realmente el fundamento del pecado, nuestra necesidad de tener a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y tomar el cruz cada día, de estar dispuesto de sufrir. Entonces hay que tener cuidado y son difíciles de distinguir porque dice Jesús que somos como lobos vestidos como ovejas. Entonces normalmente podemos ver falsos profetas que vean como los demás. Entonces Jesús nos llama como iglesia de tener cuidado. Y necesitamos líderes, hombres y mujeres en la iglesia que pueden distinguir cuál es una falsa enseñanza. ¿Qué enseñanza realmente está fuera, que no está dando las cosas importantes? También Jesús está llamando la atención a lo que dice Señor, Señor. Hay mucho en la iglesia y dijo en este pasaje que muchos en aquel día sería Señor, Señor. Entonces hay personas en nuestra iglesia que parece que son cristianos. Y Jesús nos está llamando la atención y está una autoevaluación porque está llamando la atención a nosotros mismos de examinar nuestra vida. Y yo como pastor también tengo que evaluarme porque yo soy uno que realmente puede decir fácilmente Señor, Señor y enseñar, pero yo también tengo que examinar mi vida si realmente soy un cristiano auténtico. Entonces, al final, Jesús termina este capítulo 7 con una parábola, una ilustración para ayudarnos a ver con más claridad y cómo podemos poner eso en práctica. Y habla de dos casos, de dos constructores. Y hoy lo que vamos a hablar es de el constructor insensato y el constructor prudente. Entonces, acompáñame en esta lectura de Mateo 7, de versículo 24 en adelante. Mateo 7, de 24 en adelante. Por tanto,
todo lo que oyes estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y atrasaron aquella casa con todo. La casa no se rompió porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo lo que me oye estas palabras y no las pongo en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y atrasaron aquella casa. Y esta se derrumbó. Y pequeña fue su ruina. Grande, grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó a decir estas cosas, las multitudes se asombraron a su enseñanza, porque le enseñaba como tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Tengo un bosquejo que quiero compartir y primeramente quiero hablar de la importancia de ser obediente. Y segundo, quiero hablar de los dos constructores. Y todos nosotros somos constructores. En el pasaje dice hombre, pero somos hombres y mujeres. Cada quien es el constructor. Entonces vamos a mirar los dos constructores y dos casas, dos tipos de casas. Y al final quiero ayudarnos a hacer una evaluación y hacer la pregunta, ¿pasará nuestra casa la prueba de maestro de las obras? Nos oramos. Señor, gracias por su palabra. Ahora pido que ayúdeme a través de su Espíritu Santo de compartir lo que ha puesto en mi corazón, que no seamos nada más oidores de su palabra, pero hacedores. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, es importante recordar que este mensaje, esta enseñanza está dirigido a la iglesia. A la persona que estaba escuchando a Jesús y supuestamente quería ser parte de su reino. Pero también este mensaje es un mensaje evangélico, porque es un mensaje de un fundamento que es Jesucristo. Entonces ese mensaje también es una invitación a los que no están con Cristo de evaluar su vida y considerar las buenas nuevas. Considerar qué bueno es tener el fundamento de Jesús. Entonces espero que podamos hacer un examen de nuestra vida y quizás evaluando su vida se vea que realmente no está en buena forma. Si uno no es cristiano, a lo mejor está pensando cómo Dios puede usarme a mí. Una casa así en tantas ruinas. Pero gracias a Dios por Romanos 8:28, que dice que ahora bien sabemos que Dios disponible todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios puede tomar los malos, los errores, y si cambiamos nuestro fundamento, Jesús puede usar nuestros errores para ayudarnos a enseñar a otras personas de no caer en la misma trampa. Entonces, ánimo a los que realmente evaluando su casa ve que no está en condición. Pero el primer punto que quiero enfocar es la importancia de ser obediente. Y esa es la enseñanza de todo eso, ese sermón, porque Jesús está diciendo todas esas cosas porque quiere que sus ciudadanos cumplan con los requisitos del ciudadano del reino. Entonces, Él espera que entendiendo cuáles son el DNA de los ciudadanos, las bienaventuranzas, que los cristianos verdaderos va a hacer una evaluación y ver cómo se pueden y examinar si realmente está cumpliendo. Y regresa un momentico a Mateo 5 y ver cómo Jesús desde el principio había enfocado eso. Versículo 17 dice,
No piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino de darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni un letra ni un tilde de la ley de separación, hasta que todo haya sido cumplido. Todo el que enfríe un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñar a otros lo mismo, se considera el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practica y enseña será considerado pequeño, grande, grande en el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, si no vaya a entrar el reino de Dios en los cielos, a menos que su justicia superen a los de fariseos y los maestros de ley. Los fariseos, los maestros, supuestamente en aquel tiempo, era lo que está cumpliendo la ley de Dios. Pero Jesús en el capítulo 5 nos enseñó que los fariseos no estaban enseñando correctamente, no está cumpliendo, no está siendo obediente el sentido de la ley. Entonces Jesús está enseñando a nosotros al final de ese capítulo, como dice en versículo 21, perdón, 24. Por tanto, todo lo que oye estas palabras y las ponga en práctica es como hombre prudente. Entonces, la obediencia es algo muy importante. Acompáñame un momentico a un pasaje que leímos la semana pasada de un encuentro de Samuel y el rey Saúl. Entonces, Saúl había cometido un error, no había sido obediente al mandato de Dios. Y en el versículo 22, Samuel responde a esa desobediencia a Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? Que le ofrezca un holocausto de sacrificio o que se obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el presentar atención más que la grasa de carneros. Entonces, desde el principio, Dios ha enseñado que es más importante a obedecer de hacer sacrificio. Y Juan 14, versículo 21, Jesús pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedecen. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces, una manera que podemos mostrar nuestro amor a Dios es ser obediente. Y eso es lo que Jesús está clamando, lo que está explicando a nosotros la importancia de no ir a la iglesia de domingos para escuchar el sermón y cumplir con Dios. Sí, yo espero que lo que nosotros compartimos en la prédica, en la escuela de los niños, en el instituto bíblico, sea una enseñanza que pueden notarlo y poner en práctica. Entonces es bueno tener un cuaderno, porque si Dios está hablando con nosotros y llamando la atención, podemos engañar nosotros mismos pensando, yo voy a recordar eso. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Entonces nosotros podemos pensar, sí, eso es importante, yo voy a poner en práctica. Pero si nosotros no anotamos, si no clamamos, es muy fácil que nosotros podamos no cumplir. Entonces, para ayudarnos a entender la importancia de ser obedientes, de ser hacedores, no solamente oyentes, Jesús, con mucha sabiduría, nos da una ilustración, una parábola de dos constructores y dos casos. Y yo aquí en el pasado hablo de un hombre, pero también tenemos que entender que también está hablando de las mujeres.
porque cada uno de nosotros estamos construyendo una casa. Entonces, quiero hablar de los semejantes, los similitudes de esta casa y también los diferencias, los similitudes de los hombres y los diferencias. Pero antes de hacer eso, quiero leer otro pasaje que me imagino y entiendo que fue inspirado por Pablo, habiendo conocido la enseñanza de Jesús. Entonces, 1 Corintios 3, hay algo ahí que habla de también la construcción. Dice, en efecto, en versículo 9 de capítulo 3, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Está hablando de la iglesia. Somos el edificio de Dios. Somos edificio. Nosotros somos el templo de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor he hecho el cimiento y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado en cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente de lo que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo está llamando la atención que hay falsos profetas que van a predicar otro evangelio y está diciendo, hay un solo evangelio, un solo fundamento que es Cristo Jesús. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedra preciosa o con piedra, heno y paja, su obra se manifestará tal cual es, pues el día de juicio le dejará al descubrir. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Y lo que alguien ha construido permanece, recibirá una recompensa. Pero si su obra se consume por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvado, pero como alguien pasado por el fuego. Entonces hay mucho que va a perder todo. A lo mejor va a recibir la salvación, pero va a perder toda la recompensa. Entonces es importante entender que como cristianos, y está enfocado a cristianos específicamente, que nosotros estamos conscientes que estamos haciendo una construcción. Y pensando en esta construcción, lo que tenemos que entender que necesitamos discernimiento en ver la diferencia entre los dos casos. Porque parecía afuera, realmente no creo que se puede notar la diferencia entre los dos casos. Como no puede ver la diferencia de un falso profeta, donde hay gente en la iglesia que dice Señor, Señor, y es difícil distinguir quién realmente es el Señor. También en esta casa necesitamos discernimiento para ver cómo estamos construyendo. Yo creo que los dos constructores tenían mismos deseos. Quería construir una casa. Y parece que estaba en el mismo sitio, el mismo lugar, porque encuentra que recibió la misma prueba. Entonces, para recibir la misma prueba, a lo mejor estaba cerca. Entonces, a lo mejor los dos querían amor y consuelo. Los dos querían orientación para salir de sus problemas y dificultades. Quiere vivir una buena vida, alta moral y ética. A lo mejor los dos constructores querían ir al cielo. Los dos constructores querían disfrutar de las comunidades en la vida de la iglesia. Toda la gente que vemos en la iglesia que tiene los mismos deseos. Hay algo distinto que es diferente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a distinguir las diferencias. Entonces, ¿cómo era el constructor insensato? Bueno, yo pienso que el constructor insensato siempre está deprisa. Quiere hacer todo a la vez, resultados rápidos. Entonces, escribiendo esto,
Y yo estaba pensando, bueno, este suena como yo. De prisa, solo una vez, rápido. Entonces, a uno que construye bien también puede tener tendencia de un constructor insensato. Y aunque Jesucristo es nuestro fundamento, podemos estar construyendo con paja, con madera y cosas que no son duraderas. Entonces, cuando nosotros estamos apurados, cuando no tenemos tiempo para tener comunión con el fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo, cuando estamos tan preocupados de ir a trabajar y cuando no hay tiempo para ir a la iglesia, ¿qué estamos diciendo? El insensato no tiene tiempo para escuchar enseñanzas, no presta atención a las reglas de la construcción, no cree que es necesaria la planificación y cree que sus ideas son buenos, que sabe mejor. Yo puedo, yo estoy bien, ya yo tengo experiencia, ya tengo años con el Señor, ya yo puedo. No me hace falta esta semana tiempo de devocionales. Yo soy bien, yo soy fuerte. ¿Cómo es que se podemos ser engañados tan rápido, no? En ese exacto no piensa en el proceso completo. No está pensando en cómo sería la enseñanza de sus hijos de largo plazo. Algunos piensan, bueno, voy a llevar a mis hijos a la escuela dominical para que la maestra los enseñe. Tengo la escuela para enseñarles los materiales. Y realmente es tan fácil de repartirnos nuestras responsabilidades como padres a otros. El constructor insensato no toma el tiempo para pedir al Señor como padres de esos niños, como esposo, ¿cómo puedo yo construir un hogar sano? Dice que enseña el niño cuando es pequeño y cuando está viejo, no se van a apartar. No es una promesa, pero es un proverbio. Yo doy gracias a Dios por mis padres, por haber enseñándome cuando era pequeño, porque todavía estoy disfrutando de sus enseñanzas. Entonces, el hombre insensato está muy curado, no toma el necesario tiempo. El constructor prudente, ¿cuál es la diferencia? Un constructor prudente ve las bienaventuranzas y ve que esos son principios que deben gobernar mi vida. Y yo le digo gracias a Dios por haber dado esta prédica, porque nunca he pensado antes de esta prédica que realmente mi vida deben reflejar todos los bienaventuranzas. Y realmente es una prueba, evaluación que debemos hacer con frecuencia. ¿Estamos pobres en espíritu? ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Entonces, el hombre prudente es un hombre pobre en espíritu. Realmente reconoce su condición pecaminosa. Es una persona que reconoce, yo si me deje a mí solo, me voy a olvidar de la cosa importante. Un pobre espíritu, pobre Señor, reconoce mis errores, reconoce que contigo no puedo. Y clama, Señor, ayúdame, no quiero ser ese solo. Señor, yo quiero construir algo para ti, no para mí. Yo soy templo del Espíritu Santo, yo pertenezco a la iglesia y entiendo que todo es de ti. Yo me he entregado mi vida a ti como Señor. Yo soy esclavo, yo soy su siervo y yo estoy aquí no para construir un edificio, un reino para mí mismo, sino estamos aquí para algo más importante, de ser embajadores de extensión del reino de Dios. Y tenemos el privilegio de ser constructores del reino de Dios.
Entonces, un constructor prudente está preocupado de la durabilidad y por tanto toma el tiempo necesario para planificar. Entiende que para ser padre de su hogar necesito ponerme a pensar qué debo enseñar a mis niños cuando tiene 2 años. Y cuando llega a 5 años, qué cosas debo estar enseñando a ellos. Y cuando está a 10, 12 años, ahora qué me toca. Cuando llega a joven, cuáles son las áreas en que deben a ponerme al lado de mi hijo. Y yo digo que eso es difícil. Yo no tengo toda la respuesta. Y por eso, gracias a Dios, que hay hombres y mujeres en la iglesia con quien podemos pedir ayuda. Un hombre prudente tiene mentores en su vida. Hombres y mujeres de Dios con quien se pueden pedir consejo. Hombres que toman el tiempo necesario para pedir consejo y escribir y evaluar cómo estoy haciendo. Y lo que llama otros hombres en la iglesia dice, bueno, quiero que revise mi vida. Y se ve que si no estoy poniendo atención a mis hijos como debo, llama la atención. Tiene permiso para evaluar la construcción de mi vida. El hombre prudente es humilde. Entiende que no se puede. Está dispuesto de pedir ayuda de los demás. Un hombre prudente no está llevado por emociones. Está dispuesto a trabajar duro. Entonces, necesitamos tener sabiduría y es difícil de ver realmente desde fuera cómo realmente lleva la vida de una persona. Pero si actúo como hombre insensato, por lo menos podríamos tener una idea que ahí ese hombre está listo para caer, tener problemas. Y hay hombres y familias que no están en la iglesia como deben estar. Y si pasa mucho tiempo fuera de la iglesia, si pasa tiempo fuera de la enseñanza, si no están hombres de discipulados, no están en el reino de mujeres, nosotros que son más espirituales debemos tener discernimiento y mostrar amor a un hermano, tener humildad y con la gracia tratar de rescatarle. Que el Señor nos da sabiduría. Por eso dice, toca, llama, y Dios te va a ayudarnos. Pero si somos una iglesia, tenemos que ver cómo podemos estimular uno a otro. Entonces, entiendo que somos pobres en espíritu, entiendo que los demás que están con Cristo también son pobres y necesitamos uno a otro. Necesitamos apoyar uno a otro. Entonces, yo creo que es importante entender que realmente desde fuera es difícil ver cómo está la construcción de esa casa. La diferencia de la casa está en el fundamento. Y acompáñenme un momentico a Lucas capítulo 6, donde Lucas recuerda o anota esa misma parábola, pero en su descripción se pone algo más importante que es bueno notar. Lucas 6, 46 a 49. Porque me llaman ustedes, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hace lo que digo. Voy a decirle a quienes se parecen todo lo que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Parece un hombre que construye una casa. Y aquí la diferencia. Clavó bien hondo y puso un cimiento sobre la roca. Entonces profundió hasta que encontró rocas. Encima de la roca pusieron cemento. Es hombre sensato, perdón, prudente, que hace un fundamento profundo. Entonces la diferencia que vemos aquí en Lucas es que es importante
a tener un fundamento. Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, estudiando en la universidad, el seminario, necesitaba tener una entrada para alimentar Sharon y los pequeños que estaban en camino, y trabajé en la construcción. Y a mí me encanta la construcción. Y recuerdo que nos toca hacer una casa desde el principio hasta la fundación. Y para mí era emocionante porque había hecho algunas obras, reparaciones, pero yo recuerdo que tenía la primera casa desde la fundación y llamaba a la máquina para hacer los huecos. Y yo recuerdo que antes de pegar los bloques, necesitaba un inspector de pasar por el terreno y evaluar nuestro trabajo en la construcción. Entonces, depende del tamaño de casa, cuántos pisos, el concreto tenía que ser cierta medida y tuvimos que poner varas de cierto tamaño en el fundamento. Entonces, antes de pegar los bloques, necesitaba que el inspector pasaba por el terreno y dar su visto bueno. Entonces, con este visto bueno, podría comenzar a pegar bloques. Es importante porque los que prestan dinero en el banco son inteligentes. Ellos quieren asegurar que las casas que está financiando son bien construidas, porque no quiere que sus casas que está invirtiendo 100,000, 200, 300,000 sean mal construidas. Entonces, para construir una casa en Estados Unidos necesito licencia. Y para hacer la licencia tiene que saber cuáles son los requisitos. Entonces necesito un requisito para el fundamento, para la estructura, para la electricidad, para la plomería. Y antes de tapar la pared necesitaba recibir este permiso, porque si no, tiene que tirar la pared y mostrar al inspector que todo marcha bien. Entonces, gracias a Dios, tenemos un gobierno que realmente evalúa. Porque una casa mal construida con la electricidad pueden tener problemas con un fuego. Entonces, ese enseñanza es algo normal, es algo público que hay que tener cuidado en la manera en que construimos. Entonces, para construir una casa en Estados Unidos necesita un permiso, licencia, hay que pagar bien para recibir el permiso. Para casar en Estados Unidos no hace falta mucho. Te va a pasar toda su vida construyendo un matrimonio. Y para casarme con Sharon, ¿sabe lo que necesitaba yo? Certificado de nacimiento o una prueba de sangre. ¿Y con qué, cómo va a probar que yo voy a ser un buen constructor de familias? Es triste, ¿no? Es triste que el gobierno dice, bueno, si quiere casar, pueden sacar este prueba, tiene que hacer un clase de finanzas, tiene que saber cómo cocinar, pero nada. ¿Y cuántas familias tienen problemas en la construcción porque no había buena enseñanza? Pero yo espero que en la iglesia Vida Nueva podemos ayudarles con eso y hemos hecho clases de finanzas y creo que ha sido bueno. Hemos hecho clases de padres y espero que poco a poco en el discipulado podemos ayudarles a mejorar y darles los herramientas necesarios para la construcción. Y yo quiero mostrarle algo que creo que es famoso, de Torre de Pisa. ¿Te recuerdas de ese torre? Creo que todo el mundo conoce ese torre. Ve eso, ¿no? Fue construido en 1173. Se ve que está derecho. Está inclinado. Yo no sabía, pero ¿sabe lo que significa la palabra Pisa? Tierra pantanosa. Entonces, yo no sabía, pero ella está pensando, bueno, estamos en una tierra pantanosa, vamos a hacer un fundamento de 3 metros. Entonces, el torre de Pisa tiene un fundamento de 3 metros, pero no era suficiente.
y tuvieron que parar el trabajo cuando llegó el segundo planta porque ya estaba moviéndose. Entonces, en aquel tiempo, hace muchísimos años atrás, no tenía el conocimiento de la construcción como tenemos hoy en día, pero es un ejemplo de una construcción que está mal construida. Yo creo que el peligro de ese torre es que al lado de ese torre está la catedral al lado. Entonces, si cae el catedral, te van a tumbar también la iglesia. Entonces, ha hecho un trabajo tremendo para tratar de mantener este edificio. Vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y creo que hemos leído ese, ¿no? Hemos leído este ya. Todavía no, hoy no hemos leído. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios. Ustedes son el campo cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Entonces Pablo está escribiendo aquí cómo debemos construir. Y dice que según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor. Yo creo que leí de eso, ¿no? Ok. Entonces, en este pasaje está diciendo que el fundamento en nuestra vida es Jesucristo. Esta es la fundación. Debe ser Jesucristo. Jesucristo en Juan 16, 14, 6 dice que Jesús es el camino. ¿Y qué significa Jesús como fundamento? Acompáñame un momentico de Isaías 28, 16. Isaías 28, versículo 16. Por eso dice el Señor omnipotente, yo pondré en Sion una piedra probada, piedra angular y precioso para su simiente firme. El que confía no andará desorientado. Entonces, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento es de proveer una piedra preciosa, un angular con quien nosotros podemos confiar, que va a ayudarnos a poner nuestra vida en orden, en línea. Y mira lo que dice Salmo 119, o Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La profecía, dijo David, ¿no? En Salmo 18, 118. La piedra desechada por los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Dios desde el pasado tenía planificado de mandar a Jesucristo para ser nuestro fundamento. Jesús es la piedra. Mateo 16, Jesús está preguntando a sus discípulos y preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, algunos dicen que está profeta, Jeremías, pero Jesús dice, pero ¿quién crees tú que soy yo? Entonces, ¿cómo respondió Pedro? Tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cómo es que Pedro es la piedra con P pequeño? Pedro es la piedra porque Pedro estaba bien claro quién era Jesucristo. Él era claro que el fundamento de su vida, que la piedra angular era Jesús. Entonces,
Jesús dijo a Pedro, lo que entra a mi reino, lo que va a pertenecer a mi reino, tiene que estar bien claro quién soy yo. Y ya que tú sabes quién soy yo, sabes que yo debo ser el fundamento de su vida. Jesús dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino, porque a ti te toca darle entrada a la iglesia a los que realmente entiende que Jesucristo debe ser el fundamento de nuestra vida. Entonces, el trabajo de la iglesia hoy en día, de los ancianos, de los líderes, tenemos las llaves, tenemos que discernir si realmente uno está claro quién es Jesús. Y tiene que estar claro que Jesús debe ser el fundamento de nuestra vida. Entonces, el tercer punto, ya considerando los dos hombres constructores pensando en la casa, ahora quiero hacer la pregunta, ¿pasará su casa la prueba del maestro de obra? Entonces, recuerdo que en este capítulo 7 está hablando de juicio. Al principio del capítulo dice que no juzgue, pero más adelante digo, debe tener discernimiento cuando juzguen. Y esto oficio, entonces, fama, pide, pide a Dios por discernimiento. Y Jesús está enseñando dos caminos. Uno va estrecho, va al cielo, y uno angosto que va al infierno. Está diciendo, hay dos caminos, pero cada quien va a ser juzgado. Entonces Jesús está compartiendo este ejemplo porque Él quiere que los que están escuchando hacen una evaluación de su vida, a ver si Jesucristo realmente es el fundamento de su vida. Es lo que dice 2 Corintios 13, 5:13. Primero de Corintios, 2 Corintios 13, pero 13:5. 13:5. Examínese para ver si está de fe. Pruébese de sí mismo. No se da cuenta de que Jesucristo está en ustedes. Entonces Pablo está llamando la atención. Evalúa su vida. Haga un examen. Revisa el fundamento de su vida a ver si Jesús está allá en el fundamento. Entonces necesitamos discernimiento. Y Jesús dice, clama, pregunta, pide. Y Jesús te van a darnos claridad si estamos con el correcto fundamento o no. Pero es triste lo que dice en versículo 27 de Mateo 7. Es lo que dice 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Esa es la casa mal construida. Atrozó aquel casa y está derrumbado. Y grande fue su ruina. Entonces Jesús no quiere que esperamos la prueba para evaluar, sino está dando ese ejemplo, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacer una evaluación de nuestra vida. Todavía hay tiempo para evaluar si realmente estamos construyendo bien. Y no sé si recuerda la foto que mandé la semana pasada de iceberg. ¿Recuerda la foto? 10% arriba y la mayor 90% abajo. Entonces, creo que nos van a ayudar a entender que el fundamento es nuestro corazón. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo está su corazón? ¿Está buscando a Dios? Mire lo que dice 1 Corintios 4:5.
y discúlpame de llevarle tantos pasajes, pero creo que son relacionados. Y algo importante. 1 Corintios 4:5. Porque aunque las conocía, no me... ¿cómo es? Sí, no, 5. Por lo tanto, no juzgue a nadie antes del tiempo. Eso es, Pablo está enseñando. Espera hasta que venga el Señor. Entonces dice, espera, viene el Señor, va a juzgar. Él sacará a la luz todo lo que está oculto en la oscuridad y pondrá a descubrirlo, descubierto. ¿Qué? Las intenciones de cada corazón. Cuando venga el Señor, se van a destapar a nuestros corazones. Y lo que estaba en la oscuridad, lo que está abajo, lo que nadie se puede ver, Jesús va a revelar. Y pensando en eso, ¿cómo sería si Jesús va a poner un video de todo lo que estaba dentro de su corazón? Todos sus pensamientos, todos sus deseos. Y yo estoy seguro que va a tener mucha evidencia. Entonces nuestra culpabilidad sería grande. Y yo no quiero que Él en mi vida necesite revelar eso. Pero dice que van a revelar. Él saca a la luz todo lo que está oculto y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que corresponde. Gracias a Dios que con Jesucristo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no va a poner en contra de nosotros a nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados. Ahora, tenemos que rendir cuentas, no por nuestros pecados, porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero sí tenemos que rendir cuentas, las intenciones de nuestro corazón, de cómo estamos construyendo. Yo creo que es importante evaluar cuál es la intención de mi corazón. Mira ese iceberg, mire de abajo. Y tenemos que preguntar a nosotros mismos, como Samuel dijo al papá de David. Recuerdo que Samuel fue a buscar al rey de Israel, fue a la casa de David, y había los 7 hombres y pasaron frente de Samuel. Y Samuel estaba seguro que primero va a ser el rey. Pero al final, Samuel dijo al papá de David, Dios no mire desde afuera, Jesús mire el corazón. Y Jesús está mirando y van a mirar a nuestro corazón, va a exponer las tensiones de nuestro corazón. Entonces es importante que nosotros preguntamos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está alimentando nuestro corazón? ¿Somos hombres y mujeres sensatos, tomando el tiempo necesario? ¿Somos pobres en espíritu? De reconocer que tan fácil somos de caminar como leyó Wellman, el hijo pródigo. Un padre haciendo tanto por nosotros, pero no de nuestros corazones como el hijo pródigo. Muy rápido para desviarnos. Entonces es importante hacer la pregunta, ¿cuál es mi motivo cuando me levanto? ¿Con quién estoy pensando? ¿Estoy pensando en mi reino? El catequismo menor dice, el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Cuando Jesús es Señor de nuestra vida, cuando Él es el fundamento de nuestra vida, cuando es cierto que Él es el capitán de nuestro corazón, cuando podemos decir con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más. Ahora vive Cristo en mí. Pero lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando levantamos, pensamos, Señor, soy tuya, no soy mío. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cómo puede servirte? ¿Cómo voy a trabajar juntos para construir un edificio que no es para mi gloria, no es para mi reino, sino para tu gloria? Que nuestra iglesia, Vida Nueva, sea una iglesia construida que brilla a Madrid, el amor entre nosotros, la sinceridad, la autenticidad entre nosotros. 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en nuestro diario, ¿para quién estoy trabajando hoy? ¿Por qué tengo mi trabajo en Madrid? ¿Es para engrandecer mi reino? ¿O es un privilegio de trabajar para el Señor a extender su reino? Y yo pienso que todos los que están aquí somos importados de fuera, pero siento que somos misioneros, traídos de Dios para extender su reino aquí en Madrid. Estamos trabajando juntos para extender el reino de Dios. Entonces, hermanos, espero que este sermón nos haya sido útil para ayudarnos a reflexionar cómo está nuestra alma, cómo está el fundamento de nuestros corazones. Pero no quiero terminar sin leer los últimos dos versículos, que es interesante. Entonces, Jesús está terminando sus enseñanzas, ya está listo, y versículo 28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque la enseñanza la enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros. Ahora, pónganse en posesión de ellos. Lo que estaban escuchando a Jesús en aquel momento no tenía Nuevo Testamento. Ellos vio a este hombre caminando con los discípulos y dice, bueno, es un carpintero de ahí de Galilea. ¿Quién es ese señor? Entonces, a escuchar a Jesús enseñar, estaba maravillado. Wow, ¿cómo es enseñanza? Cuando los maestros enseñaban, ellos decían, el rabí fulano decía tal cosa, Moisés dijo tal cosa, la profeta dijo tal cosa. Pero cuando Jesús habló de primera persona. Y mira lo que él dijo en Mateo 5:11. Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente lo insulta. Jesús está hablando de él. Cuando la gente te insulta, no por enseñar, sino por mi parte. Recuerdo más adelante que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de tierra. Wow. ¿Cómo puede alguien decir eso? Más adelante él dijo, ustedes han oído que decir no cometer adulterio, pero yo les digo, 6 veces, yo les digo. Jesús estaba dando primeramente la enseñanza espiritual de la ley. Estaba hablando con autoridad. Mateo 6:9. Ustedes cuando ora así, Padre nuestro. Wow. Ellos hablaban Jehová. Tomaba con mucho cuidado cuando decía el nombre de Dios. Pero Jesús está enseñando, diga Padre nuestro.
Hermanos, yo creo que es importante de entender quién estaba hablando aquí. Era Jesús, creador del mundo con toda autoridad. Y yo espero que nosotros pudimos quedar asombrados y estar tan seguros que nosotros debemos hacer caso a lo que Jesús está diciendo aquí. Porque realmente habló con autoridad, con todo derecho, de decirnos cómo debemos portarnos como ciudadanos de su reino. Y él decía, bueno, no quiero que solamente escuche. Ahora nos toca poner en práctica. Oramos. Señor, solamente quiero decir que todavía me falta mucho. Pero gracias por su paciencia. Gracias que tengo 3 capítulos para estudiar y sé que necesito no revisarlo en 10 años ni 5 años, sino constante. Y pido, Señor, que ayude a cada uno de nosotros de examinar nuestra vida, de examinar nuestro corazón, de hacer las preguntas, de ser humilde para preguntar a los demás en la iglesia, dando permiso para evaluar sus vidas. Señor, gracias por su palabra y pido, Señor, que, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales de Dios preparó de antemano para anduviésemos en ellos. Gracias, Padre, que desde la fundación del mundo tú tenías un plan, una arquitectura para la casa que desea que nosotros participamos, su iglesia, la casa de nuestra familia. Y gracias son que son buenas obras, que vamos a tener la confianza conteniendo encima de Jesucristo, clamando por su dirección. Podemos estar seguros que está en un firme que va a durar para siempre. Para ti sea toda honra y gloria, en nombre de Jesús te lo pido. Amén.